Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong, y hoy me acompaña un buen amigo del programa, el profesor y economista Richard Wolff, de Democracy at Work. Profesor Wolff, me alegra volver a verle. Encantado de estar aquí, Danny. Me alegra poder hablar contigo en una Ford está bien Utah Road. Sí, exactamente. Y quería contar con tu opinión sobre el impacto económico de la guerra con Irán. Así que por favor, todo el mundo, dadle al me gusta al entrar para ayudar a impulsar el programa. Y quería empezar, profesor Wolff, hablando de la situación de la economía estadounidense y de la economía global en su conjunto, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo. Han salido a la luz algunos datos muy contundentes, incluso en las últimas 24 horas. Según Al Jazeera, el director ejecutivo de Aramco, la gran compañía petrolera saudí, afirma que el mundo ha dejado de recibir 1.000 millones de barriles de petróleo en los últimos 2 meses debido a la guerra con Irán y, por supuesto, al impacto en el estrecho de Hormuz, ahora que Irán controla en gran medida ese paso estratégico. Ahora también estamos viendo que las reservas mundiales de petróleo están cayendo a un ritmo récord, y muchos comentan que Estados Unidos está utilizando sus reservas de crudo y podría quedarse sin ellas, quizá en julio. El impacto económico se nota en los precios, y en Alemania informan de interrupciones que han afectado a unos 20 millones de pasajeros por el aumento del coste del combustible para aviones. Ahora, antes de escuchar su comentario, profesor Wolff, quería poner esto rápidamente. Donald Trump no parece estar preocupado por la situación económica, y esto fue lo que dijo hace poco en la Casa Blanca sobre los precios del petróleo. Porque no podemos permitir que esta gente tenga un arma nuclear. La usarían. No podemos. También pensé que el precio del petróleo subiría a 200, 250, quizá 300. Y sé que sería algo temporal, pero pensé que subiría. Hoy he mirado y está en torno a 102. Y ese es un precio muy pequeño a pagar por eliminar un arma nuclear de manos de personas que están realmente desequilibradas. Así que un precio pequeño a pagar, profesor Wolff, pero ese precio parece estar llevándonos hacia una recesión económica global y un aumento muy fuerte en los precios del petróleo. ¿Cuál es el verdadero impacto económico de la guerra con Irán y cómo debemos entenderlo? ¿Cómo deberíamos interpretar lo que está ocurriendo? Bueno, disculpe, el impacto de la guerra de Irán solo ahora empieza a hacerse visible. No quiero esquivar su pregunta, es una buena pregunta y voy a intentar responderla. Pero tengo que decirle con toda honestidad que estamos apenas al principio de ver cómo se desarrolla todo esto. En un momento hablaré también del petróleo y de todo eso. Pero no se trata solo del petróleo. Esto es una reorganización radical, y quiero subrayarlo, una reorganización radical de la economía mundial. Puede parecer que está localizada en Irán y en el Golfo, y es ahí donde ocurre la acción inmediata. Pero las consecuencias son mucho más globales que cualquier otro acontecimiento comparable que se me ocurra en cuanto a una confrontación militar en una zona concreta con repercusiones de este tipo. Y solo para que te hagas una idea, si estudias, por ejemplo, la economía de China, al otro lado del mundo, y lo que está haciendo en relación con el cierre del estrecho de Hormuz, te encuentras de inmediato con las repercusiones globales. En el año 2018, cuando Estados Unidos, bajo la primera presidencia de Trump, básicamente le dijo a China que ya no podía comprar ni recibir de Estados Unidos ciertos tipos de semiconductores, la reacción en China fue, entre otras cosas, sacar una conclusión muy importante. Y fue esta: si Estados Unidos puede hacer eso con los semiconductores, ¿qué le impide hacerlo con, pon el ejemplo, cualquier otra cosa? Materias primas, las importantes, alimentos, productos manufacturados. La respuesta fue nada.
Así que China empezó a hacer algo a una escala que nadie más había hecho, y mucha gente que lo sabía pensó que era algo extraño. Avancemos hasta el presente. China tiene hoy una reserva de petróleo mayor que cualquier otro país. Tiene también una reserva de electricidad más grande que nadie y de fertilizantes más que todos los demás. Fíjese, están en una posición mucho mejor para afrontar lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz que cualquier otro. Soy consciente, y supongo que usted también, y seguramente su audiencia, de que gobiernos tan distintos como los de Filipinas, Japón, Corea del Sur o la India han estado pidiendo ayuda a China, recurriendo a sus reservas para superar este periodo. No conozco los detalles de lo que los chinos les han respondido, pero básicamente han dicho, esas reservas son para cuidarnos a nosotros, no las acumulamos para otros países. Y ahora mismo, no podemos liberarlas. Al menos eso es lo que he oído, que ha sido la respuesta hasta ahora. Bien, todo el mundo está cambiando como reacción a esto. Hay una broma que dice que durante los últimos 40 años el truco en la fabricación se llamaba producir justo a tiempo. Es decir, eliminar los inventarios, tener una producción informatizada de tal manera que, bueno, te pongo un ejemplo. Yo escribo libros, así que estoy en contacto con mi editorial. Antes, mi editor imprimía los libros y los guardaba en un almacén. Ya no lo hace. Solo cuando llega un pedido se producen físicamente los libros. No hay inventario, no hay registros que mantener. No tiene que pedir dinero prestado para mantener existencias. Bien, esa era la idea. Así es como se obtenían más beneficios. Pero todo eso se ha acabado. Ahora la consigna ya no es justo a tiempo, sino por si acaso. Hay que tener inventario, hay que acumular reservas, y eso significa construir almacenes. Y eso a su vez implica reorganizar las líneas de suministro para poder almacenar. Además, el lugar donde guardas no tiene por qué ser el mismo donde produces. Depende de cálculos de rentabilidad y de la probabilidad de interrupciones. Ahora, los casos más evidentes. Si no se puede usar el transporte marítimo, veremos la construcción de ferrocarriles, de canales interiores, de redes de camiones, de oleoductos. Todo eso se está recalculando y rediseñando. ¿Y cuál es mi punto? Que toda la economía mundial está cambiando. No volverá a ser lo que era antes. Y no solo porque Irán, por lo que parece ahora, tendrá indefinidamente el poder de controlar el estrecho de Hormuz y de cobrar quién sabe cuánto por los viajes, los petroleros y todo lo que pase por allí. Pero ¿qué pasa con los hutíes en el Mar Rojo? Y con Indonesia en el estrecho de Malaca? Y con lo que está ocurriendo a largo plazo en Panamá, en Suez? Esto no tiene fin, y todo el mundo está en alerta, pendiente de cómo puede desarrollarse y de qué te puede pasar si no estás preparado para afrontarlo. Mira, Estados Unidos, gracias al fracking, está bastante bien posicionado para conseguir petróleo y gas, al menos durante un tiempo más. Pero ¿y después qué? Y tenemos que hacernos esa pregunta, porque este es un gobierno que ha reprimido la energía solar, ha frenado la eólica, ha bloqueado las alternativas, apostando todo su dinero, toda su jugada, a los combustibles fósiles. Es algo muy peligroso de hacer en este momento. Y con el deterioro de las relaciones con Canadá, que está obligando a Canadá a destinar su energía a otros mercados, no van a volver necesariamente a Estados Unidos, por todas las razones evidentes de no poder confiar. Quiero subrayar también, porque creo que mucha gente se está equivocando, que lo que vemos en el señor Trump es claramente extremo, incluso para los estándares estadounidenses. No hay duda. Como dice John Mearsheimer, y sé que le conoces, él se refiere al señor Trump como una bola de demolición en persona. Lo entiendo, sé a qué se refiere, veo su punto. Pero el señor Trump sigue siendo presidente porque el mundo empresarial, o si se prefiere, la clase dirigente de Estados Unidos, no está descontenta con él. Les ha dado las rebajas fiscales que querían, les ha dado la desregulación de sus negocios que querían.
of their businesses that they want. He has been aggressive in helping internationally. Ha sido muy activo a la hora de ayudar internacionalmente para conseguirles apoyo, así que no tienen mucho de qué quejarse. El 10% más rico de los estadounidenses, y de ellos estamos hablando, son también los dueños del 80% de las acciones del mercado bursátil. Cuando la bolsa sube, vuelven a estar contentos, y el señor Trump les cumple. ¿Por qué te digo esto? Porque la idea de que Estados Unidos se recuperará de todo lo relacionado con Trump en la siguiente etapa, no, yo no lo veo así. No lo veo si él sigue en el cargo, no lo veo si llega otro republicano, y tampoco lo veo si ganan los demócratas. A menos que sea el ala más de izquierdas, entonces sería distinto. Si Bernie Sanders o ese sector del Partido Demócrata llegaran al poder, entonces las cosas podrían cambiar un poco. Then things could change a little bit. But other than that, and that's not what we see coming. Pero aparte de eso, y no es lo que parece que vaya a pasar, vamos a estar en una especie de disrupción mundial impulsada por Estados Unidos. Ahora, último punto. Estados Unidos ya no tiene el control. Antes era distinto. El mundo podía pensar con claridad, ¿vale? Incluso si Estados Unidos intervenía, más o menos sabíamos por qué lo hacía. Más o menos sabíamos cómo lo haría. Sabíamos quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus enemigos. Podíamos manejarlo. Cuando me reúno con economistas chinos, cosa que hago de vez en cuando, siempre me llama la atención que me recuerdan, igual que se lo recuerdan a sí mismos, que el impresionante logro del desarrollo económico chino en los últimos 30 o 40 años se consiguió con el dólar como moneda global y con Estados Unidos dominando militarmente. Dominating militarily, they did really well. Lo hicieron muy bien. Y tienen, si quieres, ese instinto conservador de no tocar algo con lo que nos ha ido espectacularmente bien. Y tienen razón, porque lo que estamos viendo ahora es distinto. Estados Unidos, y eso es lo que está mostrando la guerra en Irán, no puede controlar lo que está pasando. Mira, en realidad ya antes no podía, pero la gente pensaba que sí. Y muchas suposiciones lo hicieron parecer casi cierto. Era un farol, pero un farol que funcionó porque nadie lo desenmascaró. Irán lo hizo. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos incertidumbre. Y como te dirán muchas empresas, eso es su peor enemigo. Si saben lo grave que va a ser, pueden ponerse a trabajar e intentar esquivarlo. ¿Sabes un ejemplo que viene al caso? Las sanciones. Estados Unidos es el principal país que las utiliza. El problema es que las sanciones se pueden sortear y los rusos, los norcoreanos, los cubanos, la gente que más ha sufrido por las sanciones estadounidenses y ahora también Irán, han aprendido a hacerlo. Así que pueden vivir con eso. Es costoso, es perturbador, no lo quieren, pero es manejable. Con la segunda administración del señor Trump, las cosas empezaron a salirse de control. El señor Trump impuso aranceles, ahora ya no puede hacerlo. Mr. Trump did tariffs, now he can't do tariffs. His own Supreme Court won't let him do the Su propio Tribunal Supremo no le permite aplicar los aranceles que quiere imponer. Tiene que buscar otra cosa. Las sanciones no funcionaron. Las aventuras militares en Ucrania y en Irán tampoco están funcionando. La tecnología de la guerra se ha vuelto en contra de Estados Unidos. Se comprometió económicamente a través de sus bancos y de su complejo militar industrial con una forma de guerra basada en controlar el cielo. Necesitas misiles, aviones y bombas. El problema es que, como le ha pasado a todos los imperios, los pueblos contra los que luchas y a los que intentas dominar acaban encontrando alternativas para esquivarte. Estamos viendo drones de $15,000 destruyendo portaaviones que cuestan $10,000 millones. $10 billion aircraft carriers. The United States has invested in something. Estados Unidos ha invertido en algo. Es como si hubiera puesto su dinero en carruajes tirados por caballos. Ya nadie usa eso. Y no se ha construido lo suficiente de lo que los demás están aprendiendo a hacer. Va a tener que ponerse al día con eso. Y eso lo coloca en una situación nueva y muy distinta. Y eso forma parte del problema. Todo esto está surgiendo a raíz de esta guerra. Sí, ya se estaba gestando antes, pero la guerra, como mínimo, lo ha acelerado.
Y eso lo cambia todo, solo por el ritmo al que ocurre. Así que quiero subrayar algo. Sí, el problema del petróleo es terrible. La gasolina aquí, en Estados Unidos, le hablo desde la ciudad de Nueva York, está un tercio más cara que antes. Y los precios de los alimentos están empezando a subir. Food is beginning to move up. Airlines have all lopped on an extra 100, 200. Las aerolíneas han recortado 100, 200, incluso $300 en cada billete de avión dentro de Estados Unidos. Así que sí, ya se está notando el impacto. Y eso es importante porque el capitalismo en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, es un sistema muy inestable. Cada 4 a 7 años, de media, hay una recesión económica. Por poner un ejemplo, aquí en Estados Unidos tuvimos una en el año 2000, la llamada crisis de las .com. 7 años después, otra la crisis de las hipotecas subprime o la gran recesión de 2008 y 2009. Y luego algo más de 8 años después, la pandemia, la crisis de la COVID-19. Bueno, pues ya han pasado unos 6 o 7 años. Toca otra. Y ya estamos viendo las señales. El desempleo empieza a subir. Unemployment is crawling up. Hiring is going down. La contratación está bajando. Así que tenemos, por tanto, la amenaza de un declive económico que se agravará con una inflación que reduce el poder adquisitivo de nuestra clase trabajadora. Y ya tenemos una clase trabajadora frustrada, enfadada y políticamente dividida, porque ha tenido que salir adelante con muy poca ayuda durante 30 años de desindustrialización, mientras la producción estadounidense se trasladaba a Asia y a otras partes del mundo. Así que tenemos una economía interna muy debilitada. No puede soportar otro golpe. Si no estuviéramos en este mal momento del ciclo, si no estuviéramos en esta situación tan mala, con la clase trabajadora tan dañada, ¿sabes? Si tuviera tiempo lo explicaría. La industria manufacturera era donde nuestros sindicatos eran fuertes. Cuando eso se traslada afuera, nuestros sindicatos se debilitan. Eso significa que no pueden influir en la política interna, lo que a su vez permite retirar el apoyo del gobierno a la clase trabajadora. Y eso ocurre porque tenemos sindicatos débiles. Y los tenemos débiles porque trasladamos la producción a otros lugares, justo donde los sindicatos eran fuertes. Hay que ver todo esto en conjunto y entender que el verdadero riesgo es que, si se me permite la metáfora, puede parecer solo una paja, pero es la paja que rompió el lomo del camello, porque fue una paja de más. Los Estados Unidos son un imperio en declive. La única forma de resumir lo que realmente lo describe es esa. Y un imperio en declive no puede soportar golpes repetidos. No puede hacerlo. Lo que hace en respuesta acaba siendo lo que llamamos exceso. Y ese ha sido el destino de todos los imperios y parte de su caída, desde la antigua Grecia y Roma hasta hoy. Excelente resumen, profesor Wolf. Quiero decir, mire, acabo de estar en China y tengo que decir que los precios no han subido de forma significativa desde la última vez que estuve allí. Y eso encaja totalmente con lo que usted comenta, sobre qué países, qué potencias del mundo se prepararon para esto y cuáles estaban, digamos, improvisando sobre la marcha. Y profesor Wolf, quería conocer su opinión sobre cómo todo esto afecta al famoso petrodólar, porque incluso en CNBC y en medios convencionales se está hablando de que Estados Unidos ahora mismo está caminando dormido hacia una recesión a causa del impacto que usted mencionaba, siendo este, el del petróleo, solo uno de ellos. Pero claro, hay efectos en cadena por toda la economía. Así que quizá puedas hablar de cómo está afectando esto al famoso petrodólar, porque hay quien dice que las compañías petroleras y las empresas de gas natural licuado en Estados Unidos están ganando mucho con todo esto, que en realidad esto beneficia al petrodólar. Mientras que otros sostienen que esta guerra ha cambiado el mundo de forma drástica, como decías, hasta el punto de que podríamos estar ante un futuro en el que el petrodólar deje de ser dominante en los asuntos internacionales. ¿Cuál es tu valoración sobre esto?
Creo que el sistema del petrodólar, al menos el que hemos tenido desde los años 70, basado en un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia, ha desaparecido. O, como mínimo, va a ser reorganizado, redirigido. Y aquí están algunas de las dimensiones de cómo se va a desarrollar eso. Parte del acuerdo del petróleo era muy sencilla. Estados Unidos se dio cuenta ya en los años 70 de la posición extraordinaria de su economía tras la Segunda Guerra Mundial. Y déjame recordar para que todos tengamos claro a qué me refiero. A finales de 1945, todas las grandes potencias económicas del mundo, salvo Estados Unidos, estaban destruidas. En cierto modo, las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, que además ocurrieron con muy poco tiempo entre una y otra, en unos pocos años, 1918 marca el final de la Primera Guerra Mundial. 1939, o quizá 1940, el comienzo de la Segunda. Así que en cierto sentido, las dos guerras mundiales fueron a un nivel, el punto máximo del desarrollo económico del mundo capitalista occidental. Fue el momento de mayor desarrollo, la tecnología estaba en su punto más alto, el comercio también, la producción igual. Y, como si habláramos en una clase de Hegel, las contradicciones que él analizaba también alcanzaban su punto culminante. En otras palabras, los mayores logros de esa etapa de la historia humana, el capitalismo de Europa Occidental, acabaron haciéndose estallar a sí mismos. La creación más alta fue también la destrucción más alta. Y cuando la guerra terminó, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, China, todos destruidos. Los dos océanos salvaron a Estados Unidos. El hecho de que la tecnología militar aún no hubiera descubierto cómo cruzar esos océanos de forma eficaz nos salvó. Así que Estados Unidos se encuentra en un momento histórico absolutamente único. Todo el mundo debería haber entendido que era algo muy raro, muy atípico, muy temporal. No podía durar. ¿Por qué? Porque se podían destruir las fábricas, los ferrocarriles, los puertos y matar a decenas de millones de personas, como ocurrió en las dos guerras mundiales. Pero la gente que sobrevive no olvida lo que aprendió en la escuela. Y una vez terminan los bombardeos y acaba la guerra, pueden ponerse a trabajar para reconstruir, si se les da los medios para hacerlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron Alemania, Japón, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y China, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero durante los primeros 30 años, desde 1945 hasta 1975, Estados Unidos dominó el mundo, literalmente. Tenía la posición dominante en armas atómicas, tenía la posición dominante en producción económica, en el comercio global. El dólar se convirtió de la noche a la mañana en la moneda internacional, desplazando a la libra esterlina británica. Es decir, éramos los reyes de la colina. Y en Estados Unidos se desarrolló una forma peculiar de autoengaño. Ya lo habíamos visto antes. No quiero decir peculiar en el sentido de que nadie lo hubiera hecho nunca, sino peculiar en la historia de cualquier país, porque de repente empezamos a pensar, mucho más que antes, que Estados Unidos era el país elegido por Dios mismo, el excepcionalismo americano. Miles de libros y artículos escritos en los años 40, 50, 60 etc. sobre democracia estadounidense, como mine. About American democracy is the model for the world. Everything we do here is how it should be done everywhere. Todo lo que hacemos aquí es como debería hacerse en todas partes. Es una conducta autoengañosa que de verdad necesita de la psicología para entender cómo funciona la personalidad estadounidense. Pero aquí está el problema. Para los años 70, aquello ya se había acabado. Fue una sensación maravillosa, sí, pero no duró mucho. En los 70, ya sabes, los estadounidenses dejaron de comprar Ford y General Motors. Empezaron a comprar Volkswagen y luego Toyotas y Datsuns, ¿te acuerdas? Y el mundo se dio cuenta de algo. Los japoneses y los europeos se habían puesto a trabajar, no en pequeños detalles del automóvil, que era la industria número 1 en Estados Unidos en aquel momento. La número 1, con diferencia. Construyeron un coche mejor y más barato. Bingo.
at a lower price. Bingo. They did what capitalism drives producers to try to do, and they were doing it. And the Americans understood that their holiday was over. And that led to a number of things. I don't have the time, but two of them. First, the petrodollar, and second, the exodus of American manufacturing. How are you going to compete with the Japanese and the Germans? If you can't beat them, join them. And that's what American capitalists did. To survive in a new world where the United States wasn't yet dominant, the way it had been, you needed to have cheap labor, cheap wages, governments bending over every which way to facilitate your investment, your profitability. China did that. India did that. Brazil did that, and so forth. So Americans left. Nobody had a gun to their head. No one made them go. Nadie les puso una pistola en la cabeza. Nadie les obligó a hacerlo. Pero entendieron que para competir tenían que globalizarse. Y si se globalizaban y creaban esas largas cadenas de suministro que tanto nos molestan hoy en día, eso fue exactamente lo que hicieron. Porque si produces en China, pero vendes en Estados Unidos, ahora tienes que contaminar todo el océano de una forma que antes no era necesaria. Y para gestionar todo eso hacía falta una economía globalizada. Eso, a su vez, significaba que hacía falta una moneda uniforme. ¿Cómo consigues de repente una moneda realmente uniforme que todo el mundo quiera el dólar? La respuesta que encontraron, muy inteligente, fue vincular el dólar al petróleo, esa fuente de energía que en aquel momento se había convertido en el futuro evidente del sistema productivo mundial. Y gracias a que Arabia Saudí estaba dispuesta, se cerró un acuerdo. Vosotros, los saudíes, sois los grandes productores de petróleo. Exigiréis que todo el mundo pague en dólares. Os aseguraréis de que todos los demás, incluidos esos pequeños países que el colonialismo británico había creado alrededor de Arabia Saudí, comercien el petróleo en dólares. Así que todos, por tanto, necesitan dólares. Todos tienen que mantener dólares en sus bancos, en sus reservas, para que este sistema global del petróleo funcione. Fue perfecto. Y con eso se resolvió el problema que se había vuelto urgente, que una enorme cantidad de dólares saldría de Estados Unidos para pagar nuestras importaciones, sin que tuviéramos que producir nada a cambio. Verás, una cosa es que compres una botella de vino francés y tengas que darle al francés que te vende su vino algo que tú hayas producido aquí en Estados Unidos, algo que te ha costado tu tiempo, tu energía y tu trabajo. Pero no tuvimos que hacer eso una vez que cerramos aquel acuerdo de que el petróleo se cotizaría en dólares. Podíamos decirle al agricultor francés, mándanos tu vino. Nosotros te vamos a enviar unos papelitos verdes de $1 o de 100 que no cuestan nada producir. Es solo papel. Y ellos lo aceptaban y luego iban a su banco central que les daba su moneda local, francos franceses, o después con el euro, euros. Así que el francés está contento, tiene su moneda local, puede producir su vino, todo va de maravilla. Pero aún mejor, y esto no lo entendieron del todo cuando lo hicieron, porque si crees que todo lo que te estoy contando lo tenían claro desde el principio, no, fueron avanzando a tientas. Ahora bien, pregunta, ¿qué harían todos los productores de petróleo cuando ya no era solo Arabia Saudí, sino también Qatar, los Emiratos Árabes, Bahrein y todos los demás? ¿Qué harían con todo ese petróleo? Aunque se quedaran con una parte para vivir como reyes, que es lo que muchos de ellos hacen, seguía siendo muchísimo dinero. Ningún problema. Los estadounidenses crearían una oficina especial. Podían invertir esos dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y así ganarían intereses. Ganaréis dinero con el dinero que vais a recibir si fijamos todos los precios en dólares. Incluso os dejaremos invertir en nuestro mercado bursátil. ¿Por qué es esto importante? Porque impulsó la bolsa para los estadounidenses ricos.
Y además le dijo al gobierno de Estados Unidos, y si entendéis esto, entenderéis lo que se llama alta finanza, que de alta no tiene nada. Entenderéis que el gobierno estadounidense ahora podía endeudarse con todos esos países productores de petróleo. Están nadando en dólares. Esos dólares no les generan nada, pero si se los prestan a Estados Unidos, reciben un pagaré, un bono del Tesoro estadounidense que les paga intereses mientras mantienen ese dólar. Hay un mercado global de bonos del Tesoro de Estados Unidos. There's a global market in U.S. Treasuries. You can cash them in for actual money, Puedes cambiarlos por dinero real, ya sabes, todo el día, todos los días. Así que es como dinero literalmente, salvo que genere intereses, cosa que el dinero en efectivo no hace. Entonces, ¿qué podía hacer el gobierno estadounidense con ese grupo de gente que le prestaba dinero? Podía financiar guerras. A partir de los años 70, por ejemplo, una muy cara, Vietnam, una guerra en la que Estados Unidos gastó una fortuna y la perdió. Recuerda, el enemigo era el Partido Comunista de Vietnam del Norte. ¿Quién gobierna hoy Vietnam? El Partido Comunista de Vietnam del Norte. Eso ya es una pista de que perdimos desde el primer día. Y si los estadounidenses hubieran tenido que subir los impuestos a su propia gente para pagar esa guerra, la oposición la habría parado mucho antes de lo que ocurrió. Pero no lo hicieron. long before it did. But they didn't. Thanks to the petrodollar system, they could... Gracias al sistema del petrodólar, pudieron pedir dinero prestado a los consumidores de petróleo del mundo, que enviaban sus dólares al Golfo, y desde allí se los prestaban a Washington para que nosotros pudiéramos endeudarnos. Y eso evitó la oposición interna a la guerra. Ya sabes, todo encajó a la perfección. Eso permitió que el imperio estadounidense, incluso después de que sus verdaderos competidores empezaran a volver a la economía mundial, ganara otros 30 años en este siglo. Pero ahora, ¿hacia dónde vamos desde aquí? No podemos. Y todos los acuerdos construidos durante los últimos 70 años se están deshaciendo mientras hablamos. ¿Qué van a hacer los países del Golfo? Parte del acuerdo del petrodólar, por cierto, era que Estados Unidos los protegería. Para que todo esto funcionara, los estadounidenses instalaron bases militares en Qatar, en Arabia Saudí, en Bahrein, en todos esos lugares. In Saudi Arabia, in Bahrain, all of those places. Nobody could mess with this wonderful... Nadie podía meterse con este maravilloso sistema del petrodólar. Now they've discovered... Pero ahora han descubierto, y estamos hablando de las últimas 6 semanas, que una base militar estadounidense no es una fuente de protección. Al contrario, te convierte en un objetivo. Los iraníes han demostrado que pueden borrarte del mapa. ¿Cómo va a desarrollarse esto ahora? Me pediste que te dijera hacia dónde va todo esto. Bueno, no puedo hacerlo, pero sí puedo darte algo en lo que pensar. Irán ya no puede ser excluido. La única forma de excluir a Irán es en la vida de fantasía del señor Trump. Porque si realmente pudieras, si de verdad pudieras bombardearlos hasta la edad de piedra, y estoy citando al señor Trump, pero no puedes hacerlo. Simplemente no puedes. Así que ahora el petróleo va a quedar como rehén para siempre. Y no me refiero solo al estrecho de Hormuz. Me refiero a sacar el petróleo del suelo. Son vulnerables allí donde están. They're vulnerable where they are. Qatar announced that after the last couple of missile strikes... Qatar ha anunciado que después de los últimos ataques con misiles de Irán, han perdido entre 1/3 y la mitad de su capacidad de producción de gas natural. Y por lo que me explican los ingenieros, estamos hablando de un mínimo de 5 años para recuperarla, quizá incluso 10. Así que todo tiene que recalcularse. Se están construyendo ferrocarriles por toda Asia para evitar el uso del mar. Son cálculos que cambian una época. Permítame concluir diciendo que todas las empresas que participan en el comercio internacional, que hoy en día son la mayoría de las grandes compañías del mundo, y todos los países están recalculando dónde invertir, dónde no invertir, dónde crecer y dónde retirarse. Where to grow, where to pull back. And we're just at the beginning of watching how... Estamos solo al principio de ver cómo se desarrolla todo esto y cómo muchas relaciones van a ser muy diferentes en el futuro respecto a lo que fueron en el pasado.
Y por si no queda claro, todos los grandes temas que hemos estado debatiendo, digamos, durante los últimos 50 años, van a replantearse ahora a la luz de las nuevas configuraciones del mundo. Por ejemplo, cómo afrontar este tipo de impacto. Y por cierto, estamos aprendiendo sobre los impactos. La pandemia fue un impacto. El colapso de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2008 y 2009 fue otro impacto. Y ahora, la interrupción en el estrecho de Hormuz es un impacto más. ¿De acuerdo? Las crisis están planteando ahora enormes problemas, y prepararse para las crisis futuras es otro problema más, incluso mientras esperamos a ver cuál será la próxima. Y aquí va una pista. La mejor manera de afrontar una crisis es poder movilizar todos los recursos de una sociedad para hacerlo. Lo que no queremos es una sociedad partida en dos, en la que una mitad marche a su propio ritmo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del llamado debate entre capitalismo y socialismo. De esas personas que piensan que el capitalismo es la empresa privada y el socialismo la empresa pública o estatal. Y sí, mucha gente sigue pensando eso. Bueno, te daré un consejo. Si te enfrentas a un choque socioeconómico, tienes que ser capaz de movilizar tanto los recursos privados como los públicos. Pero si vives en una sociedad capitalista occidental típica, donde la economía es sobre todo privada y el gobierno tiene una capacidad de intervención muy limitada, te estás poniendo trabas tú mismo. Lo estás haciendo más difícil. El gobierno tiene que suplicar, maniobrar, justificar cada paso. Mira al señor Trump, está interviniendo, tiene que hacerlo, con los aranceles, con la inversión en empresas, que es lo que está haciendo. Pero lo hace de una forma muy primitiva. La mayoría de las empresas son privadas. Eso significa que pequeños grupos de personas privadas intentan salvarse a sí mismos, obtener beneficios para su empresa, para su sector. Pero ese no es nuestro problema, su empresa o su sector. Nuestro problema es global. ¿Y sabes lo que eso implica? Que un país como China está en una posición mucho mejor. Para empezar, están divididos, son un sistema híbrido, la mitad privado y la mitad público. Pero lo más importante es que controlando todo desde arriba hay un gobierno. Y para darle aún más coherencia, por encima del gobierno está el Partido Comunista. Ese es un aparato capaz de movilizarlo todo, que sabe cómo hacerlo, que está entrenado para regular y controlar lo privado de una manera y lo público de otra. Por eso, este año, Estados Unidos anunció con orgullo la semana pasada que su PIB está creciendo un 2% al año. Y los chinos, este año lo están haciendo al 5%. Ahí lo tienes, Jack. Si no afrontas eso, entonces no estás afrontando nada. No estás afrontando el impacto, no estás afrontando el estrecho de Hormuz, no estás afrontando a China como competidor, no estás afrontando la situación. Y eso vuelve locos a los estadounidenses, también a sus líderes. Por eso actúan de forma tan errática, provocadora, haciendo cosas de las que luego se arrepienten. Quiero insistir en que todo lo que intentan hacer no funciona. Querían que China se convirtiera en el gran competidor. Demasiado tarde. Ya no se puede frenar. Hagas lo que hagas, no puedes. Y ellos están alcanzándote. Te superarán antes de que acabe esta década, y no has hecho nada para evitarlo. Y ni siquiera podéis librar una guerra en Irán, y en realidad tampoco podéis hacerlo en Ucrania. Mírate bien. Pero no pueden. Esa es la tragedia. No pueden admitirlo. Nadie habla de un imperio en declive. Es un tema tabú, simplemente no lo ven. Mientras tanto, cada 3 días, solo para hacerlo más dramático, Danny, cada 3 días, el ejército estadounidense lanza un misil y destruye un pequeño barco en algún lugar del Caribe o del Pacífico Occidental o del Oriental, solo para mostrar a América Latina que no tenemos que cumplir la ley del mar, que no tenemos que abordar barcos que podrían llevar drogas para comprobarlo, que no tenemos que detener a nadie, podemos simplemente entrar allí y matarlos. Se lo recuerdo a mis amigos europeos cuando me preguntan por eso.
En Estados Unidos detenemos a personas por tráfico de drogas todo el tiempo. Tenemos un problema serio y los detenemos. Y cuando lo hacemos, ellos tienen un abogado, tienen un juez, tienen un jurado. Pueden enfrentarse a sus acusadores, pueden presentar pruebas. Si hacen todo eso y un jurado de sus iguales los declara culpables, se les impone una pena de prisión. El tráfico de drogas en Estados Unidos no es un delito capital. No matamos a la gente por eso. ¿Qué posible justificación puede haber para lo que el gobierno de Estados Unidos lleva haciendo, si no me equivoco, unos 6 o 7 meses, matando a personas en estas ejecuciones extrajudiciales? Es un hecho menor, claro, salvo para las familias que se ven afectadas. Es un hecho menor, pero tan extraño que te da una pista. Son personas desesperadas que intentan, si no en la realidad, al menos en lo simbólico, aferrarse a un imperio que se les escapa un poco más cada día. Bueno, la negación es increíble, profesor Wolf, de verdad, lo que está contando. Y solo quiero mencionar algo. Esto fue el 2 de mayo, un video de 1 hora entera de Trump publicado en la cuenta X de la Casa Blanca, donde simplemente repite, ni siquiera lo voy a poner porque es un veneno para los oídos, pero sí diciendo ganar durante 1 hora seguida. Es que vamos, la negación ahí es tan evidente. Y quería preguntarle también, por lo que yo siento que es otra crisis silenciosa, profesor Wolf, que además se ha agravado con la agresión de Estados Unidos a Irán, la crisis de la deuda. Y las cifras son realmente alarmantes. Hoy, en los últimos días, se ha informado de que la deuda por préstamos de automóviles en Estados Unidos supera ya el $1,5 billón, incluso el $1,600,000 millones de dólares. Lo mismo ocurre con la deuda de las tarjetas de crédito. Y ya sabemos cómo está la deuda estudiantil. Cifras muy parecidas, todas muy preocupantes. Y luego, por supuesto, está otro tipo de deuda, pero deuda al fin y al cabo, la deuda de Estados Unidos, la deuda total del gobierno, que también influye en el impacto económico del propio imperio estadounidense. Quizá puedas ayudarnos a entender cuál es la función y qué problemas surgen de esta crisis de deuda que no deja de crecer, sino es que ya ha estallado dentro del propio corazón del imperio estadounidense, y cómo está afectando todo esto este nuevo y profundo reordenamiento global. Bueno, para decirlo de forma sencilla, hay 3 tipos de deuda. La deuda del gobierno cuando pide dinero prestado, la deuda de los hogares, los consumidores, los trabajadores cuando se endeudan, y la deuda de las empresas cuando también piden prestado. Y tienes razón, todas están en niveles récord o cerca de ellos, así que todo el mundo está pidiendo dinero. Ahora bien, aquí está el problema. Endeudarse puede ser algo positivo, si se quiere, un acto productivo. Depende de cómo se mire. Imagina que tú, Danny, tienes dinero pero no quieres o no te atreves a asumir riesgos, así que lo guardas. No está ayudando a nadie. Lo metes debajo del colchón, ya sabes, lo dejas ahí por si acaso. Vale. Existe un mecanismo llamado préstamo. En él tienes el derecho legal, y esto debe estar establecido en una sociedad, el derecho legal de sacar el dinero del colchón y prestármelo. Y yo me comprometo a devolvértelo dentro de 1 año. Ese dinero, más una comisión, un tipo de interés, agradeciéndote que me hayas permitido usarlo durante ese tiempo. Y ahora imagina que utilizo ese dinero para producir bienes y servicios. Vaya. Entonces, un dinero que habría estado sin producir nada en tu colchón se vuelve productivo. Y tú no pierdes nada, porque al final del año, o bien habrías ido a tu colchón a sacar el dinero, o bien llego yo, llamo a tu puerta y te devuelvo ese dinero más los intereses. ¿Y cómo puedo pagarte intereses? Porque he ganado dinero con tu dinero. He obtenido un beneficio del 10%. Puedo darte un 5%. Yo salgo ganando, tú también, y hemos hecho un uso productivo del dinero.
Si tienes préstamos así, entonces eres inteligente. Estás usando tus recursos de la mejor manera posible. Pero aquí está el problema. Puedes pedir dinero prestado si lo permites, como hacemos, y usarlo sin producir nada más. Entonces, todos los aspectos positivos de los que acabo de hablar no se consiguen. De hecho, lo único que se consigue es que, en lugar de ser tú, Danny, feliz con el dinero guardado bajo el colchón, ahora seas Danny esperando que le devuelvan el dinero. Pero yo, haga lo que haga durante el año, tengo que devolvértelo con intereses. I have to repay you with interest. And I haven't produced the wherewithal to do that. Y no he generado los medios para hacerlo. Así que la única forma en que puedo devolverte lo que te quité, con intereses, es si acabo privándome yo mismo de esos intereses. Tu ganancia, ese 5%, es mi pérdida. Pero eso es lo que antes llamábamos un juego de suma cero. Eso no hace avanzar la economía en absoluto. Lo que hace es crear una clase de acreedores y otra de deudores. Y de ahí surgen todo tipo de problemas. Así que aquí está el asunto. La mayor parte del endeudamiento que se hace en Estados Unidos no es productivo. Es deuda de personas que no usan el dinero de una forma productiva. Y lo permitimos. Eso forma parte de lo que hace un sistema de libre empresa privada. Permitimos que las empresas hagan eso. Igual que cuando se permite a una empresa decir, me voy de Cincinnati y vuelvo a abrir en Shanghái. No me importa lo que les pase a los habitantes de Cincinnati, a las tiendas, a los barrios, a las escuelas o a la base fiscal local. No tengo ninguna responsabilidad. Me marcho. Soy una empresa libre y tengo derecho a hacer lo que sea mejor para mi beneficio, sin importar el daño que cause a quienes me rodean. Ese tipo de sistema económico solo puede funcionar en las primeras etapas, cuando se gana lo suficiente como para tapar los problemas. Pero ya no estamos en ese punto. Y ahora nos está saliendo carísimo. Las corporaciones están pidiendo préstamos no para ampliar la producción, en absoluto, sino, por ejemplo, para recomprar sus propias acciones al público. To buy back their shares from the public. Now you've got a debt. You've made the public. Ahora tienes una deuda. Has beneficiado al público. Pero ¿quiénes son? El 10% más rico, porque poseen el 80% de las acciones. Así que si recompras acciones, estás haciendo que los estadounidenses más ricos sean todavía más ricos. Ellos están encantados. No les importa que te hayas endeudado. Pero, desde un punto de vista social, esto no sirve para nada. No tiene ninguna utilidad. Si los trabajadores no reciben un salario suficiente para cubrir sus necesidades, comida, ropa, vivienda, educación de sus hijos y atención médica, y tienen que endeudarse con la tarjeta de crédito o de cualquier otra forma, no están usando ese dinero para producir nada. Solo están aplazando el problema. Porque como todos sabemos, al cabo de un tiempo, la tarjeta de crédito te exige pagar intereses por haberla usado. Estás empeorando tu propia situación para que la compañía de la tarjeta de crédito obtenga beneficios. Permitimos cosas que en las primeras etapas del capitalismo todo el mundo prefería ignorar. Es un poco como, ya sabes, tirar la basura del picnic al estanque del pueblo. Pero si sigues haciéndolo, al cabo de un tiempo los peces empiezan a flotar en la superficie. Has contaminado el entorno y tienes que aprender la lección. No puedes seguir así. Endeudarse, sobre todo cuando se hace sin control, y para lo que se usa esa deuda, es un comportamiento que acaba siendo autodestructivo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Mira, déjame terminar con una palabra sobre la deuda del gobierno. With a word about the government debt. De acuerdo. The United States government now owes about El gobierno de Estados Unidos debe ahora unos 31 billones de dólares en deuda pública en manos del público, tanto de estadounidenses como de extranjeros. Bien, esto tiene dos aspectos en los que quiero que pienses. Primero, eso nos convierte en el país más endeudado del mundo. Y te tengo una noticia. Si eres el país más endeudado, y tus deudas acaban de superar tu PIB, que fue lo que ocurrió hace unas 2 semanas, a finales de marzo creo. A finales de marzo nuestra deuda había crecido tan rápido que por primera vez era mayor que todo nuestro producto total en un año de paz. Bien,
Cuando tienes un nivel de deuda tan grande, te enfrentas por primera vez a un problema que antes no tenías. Cuando vas a los prestamistas, ya sabes, la gente que te ha estado prestando dinero durante años, y les dices, vale, necesito otro préstamo grande. Quiero pedir otro gran préstamo. Te van a mirar y por primera vez van a sonreír con tristeza y te dirán, lo sentimos, pero estás tan endeudado que tememos que muy pronto llegues a una situación en la que tu gente, los que te eligen, diga, no vamos a seguir pagando impuestos cuando esta enorme cantidad de dinero que damos al gobierno no nos aporta nada. Solo lo usas para pagar a los ricos que te han prestado y tú no vas a pagar. Así que no te vamos a prestar más. O te prestaremos, pero tendrás que darnos un tipo de interés mucho más alto para compensar el riesgo que asumimos al prestarle a alguien como tú. ¿Hemos llegado a ese punto? Sí. En los últimos años, y esto es muy simbólico, hay 3 empresas en el mundo que califican la solvencia de quienes piden dinero prestado. Son 3 grandes compañías estadounidenses: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Esos son los nombres de las 3. Las 3 han rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos, de AAA a AA. ¿Hay países que todavía tienen la AAA? Sí, los hay, pero nosotros ya no estamos entre ellos. ¿Por qué? Porque se considera demasiado arriesgado. Y cuando hablo de riesgo, quiero dejarlo muy claro. Me refiero a que la clase trabajadora estadounidense está empezando a decir, pagaremos impuestos, sí, y los pagaremos al gobierno. Pero ese gobierno tiene que usar nuestro dinero para garantizar la comida, la ropa, la vivienda, las carreteras, las escuelas y la atención sanitaria adecuadas que necesitamos como sociedad. No vamos a enviar ese dinero al extranjero ni a las personas más ricas, que claramente no lo necesitan. No lo haremos. Y en ese momento, todos los prestamistas de Estados Unidos habrán entendido, Dios mío, nunca vamos a recuperar ese dinero. La idea misma de que eso pueda pasar, y por cierto, ¿ha pasado antes? Sí, muchos países lo han hecho. No es una idea fantasiosa, es nueva para Estados Unidos, pero también lo es este nivel de deuda en tiempos de paz. Y la situación solo va peor. El señor Trump ha dicho que quiere aumentar el gasto en defensa el año que viene hasta $1,5 billones. Este año ronda los 900,000 millones. Eso es un aumento de 2/3 en un solo año. Y no hay ningún incremento de ingresos para cubrirlo. Así que, ¿qué planea hacer? Pedirlo prestado. ¿Podrá hacerlo? Y por primera vez en muchos años tengo que responder, igual que en Wall Street, no estamos seguros. Profesor Wolf, ha sido un gran análisis y un excelente repaso de las repercusiones económicas de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico. Así que quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que debe darle al botón de me gusta antes de que terminemos, porque eso ayudará a mantener el programa visible después de que acabemos. Y por supuesto, el canal de YouTube Democracy at Work está en la descripción del video. Así que todos den un vistazo tus actualizaciones, apoyar el canal y suscribirse. Antes de irnos, ¿quieres añadir algo más? No, solo quiero que la gente se lo tome en serio. Pensad en lo que podría significar si la idea de un imperio estadounidense en declive, que arrastra hacia abajo la economía de la que surgió, es donde estamos ahora mismo. Y para quienes estén interesados, es democracyatwork.info. Esa es la forma más fácil de encontrarnos, tanto en YouTube como de nuevo en democracyatwork.substack también. Pondré la página principal en la descripción del vídeo justo después del programa. Chicos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Todos los enlaces para apoyar este programa están en la descripción del vídeo. Volveré mañana a las 12 del mediodía, hora del este. Os avisaré cuando sea. Hasta la próxima. Cerramos por hoy. Gracias a todos los que enviaron super chats, super stickers y a quienes nos han visto hoy.
Nos vemos la próxima vez. Adiós. Today. See you all next time. Bye bye.